Hola, bienvenidos de nuevo a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar con las explicaciones sobre estructuras algebraicas desde un punto de vista del álgebra universal de Birkhoff. Muy bien, vimos en un vídeo anterior, en el último vídeo que he puesto en la red, la estructura de magma, de semigrupo, de monoide y de grupo. Y ahora vamos a pasar a estructuras un poquito más complejas. Concretamente, veremos la estructura de anillo, la de módulo y, por último, la de álgebra. Bien, vamos a partir, como siempre, de un lenguaje de álgebras. ¿Sabéis? Es un conjunto finito o no, de símbolos funcionales a los que se les asocia un número entero, positivo o nulo. Básicamente son los simbolitos de las operaciones que vamos a usar. Concretamente, vamos a usar los siguientes: más, por, un menos, un 0, un 1 y una cantidad indeterminada, ya veremos en su momento, de funciones, símbolos funcionales, f sub r, donde r recorre un conjunto que puede ser finito o no, ¿vale? Bien, veamos. Cada una de estas operaciones, ya he dicho, o más bien de símbolos funcionales, en este punto de vista, he dicho que tiene asociado un entero positivo, que sería el orden de la operación. Aquí este va a ser de orden 2, este también, como ya sabéis, se trata de operar dos elementos. Este va a ser de orden 1 y estos van a ser de orden 0 y estos, todos ellos, van a ser de orden 1. ¿Vale? Bien. Establecido eso, digo que un anillo es un álgebra RH. ¿Vale? Recordad lo que era esta definición en el vídeo anterior, es decir, un conjunto no vacío y luego un subconjunto del lenguaje de álgebras, o más bien un conjunto indexado por este lenguaje de álgebras, ¿vale? Pero la práctica viene a ser un subconjunto de este lenguaje de álgebras. La identificación es fácil y no da lugar a mucha confusión. Pues bien, digo que esta álgebra es un anillo si H es concretamente más, por, menos y 0. De manera que la primera operación es una operación binaria, ¿sabéis? X, Y, X más Y, a cada par de elementos de R le hace corresponder un único elemento de R. La segunda operación también, como veis, es binaria, cada par de elementos le hace corresponder de R un único elemento de R. La tercera es una operación unitaria, por lo tanto, lo que hacemos es a cada elemento de R le hacemos corresponder un elemento de R, usando esta notación, ¿vale? Y la cuarta operación es nula, lo cual equivale a elegir un elemento, a tener un elemento distinguido. Y ya sabéis que esto era asociar al vacío un elemento de R. Vale, pues respecto a la primera operación, tiene que ser un grupo abeliano o conmutativo, es lo mismo. Vale, ya sabéis, significa que esta operación es asociativa, que para todo elemento de R, si hacemos esta operación, con cualquier elemento nos va a salir esto, es decir, es un elemento neutro, este 0, que ha salido de la operación nula, que todo elemento tiene asociado a otro,
que da lugar al 0, que como veis es el resultado de esta operación unitaria, y lo único nuevo aquí es el carácter conmutativo, es decir, que cuando hacemos la operación en un orden nos da lo mismo que hacerla en el orden contrario. Obviamente es una operación binaria y cuando hablo de orden, hablo del orden de dos elementos, ¿no? Bien, luego, respecto de la segunda operación, ha de ser un semigrupo, ¿vale? Es decir, respecto de esta operación binaria, ha de ser asociativa esa operación. Recuerdo que eso significa que si mantenemos el orden, las agrupaciones de tres elementos, de una manera o de otra, en asociaciones a través de paréntesis, como hago aquí, dan lo mismo, ¿vale? Y por último, estas operaciones han de estar relacionadas, de manera que una y otra se distribuyan así, es decir, el producto sea distributivo respecto a la suma por ambos lados. Todo esto resulta natural porque nos recuerda lo que ya conocemos de los números usuales, pero cuidado, porque aquí son simplemente cuestiones abstractas y esa suma y ese producto no tienen por qué ser la suma y el producto usual, son operaciones binarias y este conjunto R no tiene por qué ser uno de los conjuntos numéricos que conocemos, sino que puede ser cualquier conjunto, ¿vale? Bien, una vez he establecido la estructura de anillo, puedo expandirla un poco más si considero ahora H como este conjunto y una operación nula más. Concretamente esta, asignando un elemento distinguido, que llamo 1, ¿vale? En este caso, pues, como veis, sería una operación nula más, de esa forma, y tendría que cumplirse que para todo x hacer esta operación x por 1 igual a 1 por x te dé siempre el mismo valor x, ¿vale? Que sería el elemento neutro del producto. Entonces diría que es un anillo unitario. Si aparte el producto, esta segunda operación binaria, fuera conmutativo, sería un anillo conmutativo. Y si fuera unitario conmutativo, pues anillo unitario conmutativo, que son los más comunes en lo que vais a ver en general. Vale, con esto tendríamos visto la estructura de anillo. Veamos ahora la estructura de módulo. Bien, para la estructura de módulo he de partir ya de algo previo, de un anillo. ¿De acuerdo? Generalmente es un anillo unitario conmutativo. Así que voy a considerar un anillo unitario y conmutativo. O si quiero ser más general, voy a considerar simplemente un anillo unitario. Sí, me parece más correcto. R, ¿vale? Ya habéis visto que se trata de un álgebra con estas operaciones, ¿vale? Con esta elección de operaciones indexadas en este lenguaje de álgebra, ya veis, binaria, binaria, unitaria, nula, nula, con las propiedades que ya he enunciado hace un momento. Bueno, pues un conjunto M es un módulo, si es un álgebra de este tipo, donde H viene a ser justamente esto, F, ¿vale? O sea, metemos de nuevo estas cosas. Pero cuidado, cuidado. Hay una operación binaria, M por M, en M, que escribimos como suma. Pero, y eso da lugar a muchas confusiones, no tiene por qué ser esta, ¿vale? Se comporta como esta, pero no es esa, ¿vale? Bien, respecto de esa operación binaria, pues viene a ser, como ya sabéis, un grupo abeliano, ¿vale? O sea, tiene sentido hablar de que hay un elemento neutro y que hay elementos simétricos para cada uno de ellos, el producto es conmutativo, perdón, la suma es conmutativa
la suma es asociativa, etcétera, etcétera. Pero vuelvo a repetirlo, no tiene por qué ser. A pesar de que estoy usando el mismo lenguaje, pero no tiene por qué ser igual, ¿vale? Bien, luego, claro, he dicho que es un anillo unitario y que parto de este anillo unitario para estudiar la estructura de módulo, ¿no? ¿Qué relación hay entre ellos? Pues la relación la dan todas estas expresiones funcionales. Hay una aplicación de la siguiente forma, f sub r de m en m para cada r, de forma que a cada elemento x de m le hago corresponder un elemento rx también de m. Es lo que llamamos producto por escalares. Pero aquí, claro, hay que interpretarlo todo desde el punto de vista del álgebra universal y, por tanto, esto se interpreta como una operación unitaria. Curioso, ¿verdad? En realidad no es una operación. Son una infinidad si R, el anillo unitario, es infinito, y si no, pues una cantidad finita, ¿vale? Y aparte, por la forma de escribirlo, simplemente por eso, el módulo ahora se dice que es un módulo por la izquierda sobre R, ¿vale? Porque la operación, por lo menos en la notación, se aplica sobre la izquierda. ¿Lo veis? La parte que corresponde al elemento del anillo. R por X, no es X por R, aunque también podría ser, ¿vale? Bien, pues estas operaciones unitarias han de cumplir todas ellas una serie de cosas. ¿Qué podemos escribirlo? Tanto en notación funcional como en notación clásica. En notación clásica es fácil, sería R operado con X por Y igual a Rx más Ri, para cualquier R, para cualquier X y para cualquier Y, ¿vale? Siendo R del anillo y X e Y del módulo. Luego R más S por X sería R por X más S por X, para cualquier R y S del anillo y cualquier X del módulo. Luego R por S operado por X sería igual a R operando a S por X, ¿vale? Aquí está la operación del producto del anillo, voy a ponerlo mejor, así, y aquí es la operación que considero para cada R y para cada S, obviamente, ¿vale? Bueno, ¿cómo podría poner, por ejemplo, esta en notación funcional? Pues podría ponerlo así, f sub r de x más psi es igual a f sub r de x más f sub r de y. ¿Lo veis? Porque f sub r de x más psi sería la operación f sub r unitaria aplicada a x más y. Claro, si lo aplico a x más y, tendría que dar esto para tener la misma sensación en la notación clásica, para ser lo mismo, equivalentemente. Cuidado porque esta suma de aquí, como veis, es la suma en el módulo. Y esta de aquí también es la suma en el módulo, ¿vale? Que, como ya he dicho al principio, no tiene por qué ser igual a la suma que hay en el anillo. Eso da lugar a bastantes confusiones, pero en principio la forma, la misma notación os guiará un poco, ¿vale? Vale, fijaos que este f sub r de x es rx y este f sub r de y es ri y esto es r por x más y. Vamos, este de aquí, vuelvo a repetir. Los demás se adaptan también fácilmente, ¿vale? Esa en concreto sería f sub r más s de x, sería como f sub r de x más f sub s de x. Y la última es un poquito más difícil porque había que hacer como una composición. F sub r de f sub s de x, ¿vale? Es lo mismo, porque esto sería s por x y esto es r por s por x, es decir, sería esto que f sub rs de x, ¿lo veis? Donde aquí está la multiplicación y aquí está la composición de funciones. Vale, comprendo que esto puede dar lugar a alguna confusión, pero en principio no hay mayor problema. Y falta una solo. El hecho de que 1 por x sea igual a x para todo x del módulo. O lo que es lo mismo,
f sub 1 de x sea igual a x para todo x del módulo. ¿Vale? Este 1 que tengo aquí es el 1 del anillo unitario, el elemento neutro del producto del anillo unitario. El cual no, al principio he dicho, vale, podría ser conmutativo, claro, pero en principio no me interesa. Para ser lo más general posible, me vale con que sea simplemente un anillo unitario. Bien, con todo esto diría que M es un módulo sobre el anillo unitario R por la izquierda. ¿Vale? Y ahora, para acabar, la estructura estrella, el álgebra. Bien, en el álgebra, sobre un anillo unitario conmutativo, necesitamos previamente, obviamente, un anillo unitario. Y luego tenemos un conjunto A con una serie de operaciones que en este caso van a ser exactamente igual que las que he tomado para la estructura de módulo, de forma que A sea un R módulo por la izquierda, ¿vale? O sea, que previamente ha de ser un R módulo por la izquierda, por lo tanto, ya sabéis, tiene que existir una serie de operaciones unitarias de A en A para cada R del anillo, ¿vale? De forma que a cada X del anillo le hacemos corresponder un Rx, operaciones por la izquierda, etcétera, etcétera, con las propiedades que ya he dado, ¿vale? Claro, recordad que también con la primera operación, pues era un grupo abeliano con la suma. Teniendo en cuenta que esa suma, pues no era necesariamente la misma que es la del anillo sobre el que se apoya, ¿vale? Bien, ¿y qué hay de nuevo entonces? Si es un R módulo por la izquierda, ¿por qué le llamamos álgebra? Porque es una estructura nueva. Pues porque aparte hay una operación más, un producto, ¿vale? Un producto que, repito, no tiene por qué ser tampoco el producto del anillo sobre el que se apoya. Esto ya sé que induce a más error, pero la notación en el álgebra universal es así y tenemos que ponerla de esta forma. Pero nosotros recalcamos esa idea y normalmente la forma de escribirlo ya nos dice qué operaciones de qué conjunto es en concreto. Bueno, respecto de esto, tiene que ser un semigrupo. O sea que tiene que ser asociativo a este producto nuevo que hemos metido en el módulo, ¿vale? En el módulo por la izquierda hemos metido un producto y resulta que es un semigrupo. Pero es que aparte, este producto ha de estar relacionado con la suma del grupo abeliano. De forma que sea un anillo. A más por menos y 0 es un anillo. Ya sabéis que sea distributivo este producto respecto a la suma por ambos lados y, bueno, todas las propiedades del grupo abeliano que ya conocéis, ¿vale? Cuidado que este anillo no tiene por qué ser este sobre el que se apoya con la estructura de módulo, ¿vale? Bien, y para acabar tenemos que relacionar los dos productos. Y lo hacemos con estas operaciones. Lo podemos ver de forma clásica o de forma abreviada a través de estas operaciones. Voy a verlo de forma clásica porque ya considero que hay bastante confusión aquí. Bien, la forma clásica pues sería que si tenemos R, X por Y, eso tendría que ser igual a R por X por Y o bien R
X R por Y. ¿Vale? Exacto. Fijaos, este es el producto que hay presente en el álgebra, el nuevo que acabo de meter, que lo hace semigrupo. Este es el producto por escalares, ¿eh? La operación unitaria que hemos definido ya en la estructura de R módulo por la izquierda. Vale. Fijaos que aquí están multiplicándose los dos elementos del álgebra y luego la operación externa, entre comillas. Aquí está la operación externa, que me da un elemento, y aquí se están multiplicando los elementos del álgebra. Y aquí es lo mismo, solo que R lo he puesto en otro lado. Este R por Y es la operación externa, que da un elemento del álgebra, y este es el producto por X, X por R por Y. Estas tres cosas tienen que dar igual. De alguna manera estamos ya relacionando, como ya he dicho, el producto este del álgebra, considerado como estructura de semigrupo, con estas operaciones unitarias, lo que entendemos por operaciones o leyes de composiciones externas, que se basan en elementos R del módulo, que estaba previamente definido. Vamos a ver. Esto, para entenderlo mejor, lo que ocurre es lo siguiente. Partimos de un módulo por la izquierda, todas las propiedades que ya conocemos, ¿vale? Sobre un anillo determinado, y al módulo le metemos un producto, de forma que ese producto ha de ser asociativo. En ocasiones no se le exige tanto, pero la mayoría de las álgebras suelen ser asociativas y lo veréis como álgebra asociativa, pero bien. Si quiero ser todavía más estricto en cuanto a generalidad, diré simplemente que esto es un magma, por lo tanto basta con que sea un producto, una operación interna, ¿vale? Pues vale, como digo, tengo un R módulo por la izquierda, le meto un producto, ¿vale? Y respecto de ese producto, quiero que se relacione este nuevo producto con la suma que hay presente en el módulo, distribuyéndose, y luego con el producto escalar también de esta otra manera, que es otra manera de distribuirse. ¿De acuerdo? Bien, con esto termino.